Buenas noches, nuestro grupo conformado por Alejandra Jaramillo, Isabela Caicedo y Daniela Marín les va a presentar la enfermedad de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inmune inflamatoria crónica, principalmente de la piel, que afecta a individuos con predisposición genética y presenta varios subtipos clínicos. La enfermedad se caracteriza por presentar desde placas eritematosas bien definidas, escamosas y de bordes irregulares hasta pústulas que pueden afectar principalmente la piel de los codos, rodillas, cuero cabelludo, tronco y genitales. Además puede afectar las articulaciones. Es de alta prevalencia en la población, del 1 al 3%. Esta enfermedad puede causar desfiguración y discapacidad, además de estar altamente asociada a comorbilidad. Es de igual prevalencia en ambos sexos. Sin embargo, se ha encontrado que en promedio los hombres tienen formas más severas que las mujeres. Hay 5 tipos de psoriasis reportados. Estos son en forma de placas, también conocido como psoriasis vulgaris, gutate o psoriasis eruptiva, psoriasis intertriginosa, psoriasis pustular y psoriasis eritrodérmica. Psoriasis vulgaris es la forma más común de la enfermedad. Está reportado en el 90% de los casos de psoriasis. Las lesiones típicas son monomórficas, se caracterizan por ser placas eritematosas bien definidas, cubiertas por escamas blanquecinas o plateadas, que están compuestas por células de piel muerta. Estas escamas suelen soltarse y desprenderse constantemente de las placas. Las placas pueden ser pocas o extenderse en diferentes áreas. Los sitios más frecuentemente afectados son cuero cabelludo, extremidades, región perianal, región sacra y retroauricular. En el 50% de los pacientes se da la psoriasis en las uñas. Los síntomas asociados con esta forma son dolor, picor y agrietamiento. Psoriasis gutate. Aparece con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes. Se presenta como placas pequeñas similares y numerosas, localizadas preferentemente en el tronco y extremidades. Es frecuentemente la forma de presentación inicial de la psoriasis después de una infección por estreptococo. Cabe aclarar que aunque pueda evolucionar a psoriasis vulgaris, no todas lo hacen. La enfermedad suele persistir durante 2 o 3 meses y desaparece de forma espontánea. Psoriasis eritrodérmica. El eritroderma es una enfermedad potencialmente letal y cualquier forma de psoriasis puede volverse eritrodérmica. Se caracteriza por un enrojecimiento ardiente y extendido de la piel. El eritema y la descamación suelen ir acompañados de prurito y dolores agudos e hinchazón. Tiene un componente inflamatorio grande y puede llegar a afectar a más del 90% de la superficie corporal. Es común la aparición de síntomas generales como escalofríos, fiebre y malestar general. Psoriasis pustular. Generalizada. Es una variante aguda y poco frecuente. Se extiende por amplias zonas del cuerpo. Comienza de forma brusca, con fiebre elevada, malestar general y enrojecimiento. A las 12:36 horas aparecen pústulas sobre la piel enrojecida. A los 2 o 3 días se produce descamación y desaparición de las lesiones pustulares y el enrojecimiento. Localizada, puede limitarse a zonas locales, principalmente en manos y pies. Las pústulas son lesiones en la piel y mucosas causadas por la acumulación de pus. Estas pústulas cubren por completo las placas enrojecidas de piel, que después de unos días se tornan marrón y caen. Es muy difícil de tratar y suele reaparecer. Diferentes análisis genéticos han mostrado mutaciones recesivas en la interleuquina 36-RN, en algunos casos de psoriasis pustular generalizada. Psoriasis intertriginosa o invertida. Placas de color rojo vivo, uniformes, lisas y brillantes, con descamación mínima inexistente que aparecen en los pliegues de la piel. Suele localizarse en axilas, ingle, región submamaria, inguinal e interglútea. Es común presentar irritación causada por la fricción y sudoración debido a su localización. Es más común y severa en personas con sobrepeso. Estas lesiones pueden coexistir con la psoriasis vulgaris o ser la única manifestación presente. Artritis psoriática. Artritis inflamatoria asociada a la psoriasis. Suele cursar con inflamación de las articulaciones o del entesis, el punto donde los músculos, ligamentos y tendones se insertan en el hueso. Cursa con dolor,
limitación funcional, lesión estructural y deformidad de las articulaciones. Entre el 25 y 35% de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriática a lo largo de la enfermedad, dando paso a incapacidades funcionales y disminución de la calidad de vida del paciente. En la mayoría de los pacientes se desarrollan primero las lesiones en piel y posteriormente en las articulaciones. La psoriasis está altamente asociada a comorbilidades. Estas pueden ser síndrome metabólico, desórdenes vasculares, enfermedad de Crohn, ansiedad, depresión, linfoma y esteatopatitis no alcohólica. Además de esto, hay diferentes tipos de desencadenantes, tales como traumas, rascado, piercings, tatuajes, quemaduras, irritantes químicos, medicamentos, tales como los betabloqueadores, litio, antimaláricos, antiinflamatorios no esteroideos y infección por VIH. Además, la infección por estreptococo hemolítico A en las vías altas es un detonante externo asociado con el inicio y exacerbación de la psoriasis gutata. Algunos autores plantean que las células presentadoras de antígenos del tejido de las tonsilas pueden ingerir fragmentos de la pared bacteriana y hacerlos recircular hacia la piel, donde activan la respuesta de linfocitos T y se producen las lesiones psoriáticas. Cambios del epitelio en la psoriasis. La epidermis está muy engrosada, lo que significa que se presenta acantosis, ya que los queratinocitos migran a través de la epidermis durante 4 a 5 días. Esto representa una migración acelerada de 10 veces mayor a lo normal. Como no puede ocurrir el proceso normal de diferenciación, hay una pérdida de la capa granular normal, estrato córneo engrosado o hiperkeratosis y retención de núcleos en las capas superiores y el estrato córneo o parakeratosis. Además, en las lesiones iniciales de la psoriasis, los neutrófilos se acumulan en la epidermis y el estrato córneo. Por otra parte, en la dermis hay abundantes células mononucleares, predominantemente células mieloides y células T. El eritema de las lesiones de psoriasis se debe a un mayor número de vasos dérmicos dilatados. El aumento de la vascularización de la dermis se debe a factores angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular, cuyos niveles se encuentran elevados en las placas psoriáticas. Los queratinocitos son las células predominantes en la epidermis. Una de las principales funciones de los queratinocitos es la de producir queratina, la principal proteína estructural de la epidermis. En la psoriasis, los queratinocitos son el tipo celular principal que expresa el receptor de interleuquina 17. La interleuquina 17 es una citoquina clave en la formación del fenotipo psoriático, ya que muchos de los genes inducidos por esta citoquina en los queratinocitos están altamente expresados en las lesiones psoriáticas, como las quemoquinas y los péptidos antimicrobianos. Colectivamente, las citoquinas, interleuquina 17, interferón gamma, interleuquina 22 y factor de necrosis tumoral pueden causar la proliferación de queratinocitos, así como la producción de quemoquinas, citoquinas y péptidos antimicrobianos. Esto se convierte en un ciclo autoamplificador, donde estos productos actúan en las células dendríticas, las células T y los neutrófilos, para perpetuar el proceso inflamatorio cutáneo. Igualmente, se demostró que la interleuquina 22 promueve la inmunidad innata, en parte a través de la regulación positiva de la expresión génica de los péptidos antimicrobianos de los queratinocitos. Actualmente se está reevaluando las contribuciones de los neutrófilos en la psoriasis. Se habla de que hay abundantes quemoquinas neutrófilas como CXCL1, CXCL2 y CXCL8, interleuquina 8, y neutrófilos en la psoriasis que se acumulan predominantemente en la epidermis, como ya se dijo. Los neutrófilos son una primera línea de defensa contra un ataque inmune de cualquier tipo, ya que posee muchos péptidos antimicrobianos intracelulares que pueden liberarse mediante los NETs. Los NETs han sido implicados en causar daño orgánico asociado con enfermedades autoinmunes. En los estudios se respalda el papel potencial de los péptidos antimicrobianos y ácidos nucleicos en el inicio de la psoriasis. Sin embargo, los neutrófilos se encuentran de manera inconsistente en las lesiones crónicas de psoriasis. Respecto a las células dendríticas mieloides, estas también producen interleuquina 20 en las lesiones psoriáticas y esto podría ser un factor de hiperplasia epidérmica. Inmunogenética. La genética implicada en la aparición de psoriasis es complicada y multifactorial y hay una clara evidencia de la influencia de componentes genéticos en esta enfermedad.
se ha encontrado una concordancia en la aparición de la enfermedad en modelos monocigóticos de alrededor del 70% y en gemelos disigóticos de aproximadamente el 20%. Las áreas de los cromosomas que se han asociado a la presencia de psoriasis se nombran inicialmente source loci, del inglés susceptibilidad a psoriasis. Hay por lo menos 12 source loci propiamente identificados y asociados a alguna de las familias de la enfermedad. Sin embargo, no se ha detectado un gen que tenga mayor susceptibilidad que los otros. El primer gen descubierto asociado de forma significativa a psoriasis fue el alelo HLA-CW6, que codifica para moléculas MHC clase 1, localizado en source 1 en el brazo corto del cromosoma 6, que se encuentra en un 4 a 16% de los controles sanos y en un 20 a 50% de los casos de psoriasis, dependiendo de la población estudiada. Debemos recordar que las moléculas del HLA clase 1 se encuentran en todas las células nucleadas y son claves para la supervivencia celular, además de la presentación de péptidos a los linfocitos TCD8. Esto último da un abrebocas de la importancia que tienen las células T en la patogénesis de la psoriasis. La presencia del loci ERAP1, que está aumentado en individuos con la mutación HLA-CW6, da lugar a la teoría no confirmada de que la psoriasis es causada por una reacción de autoantígenos mediada por células T que son más fácilmente presentados por HLA-CW6 y que tienen relación con mutaciones particulares en ERAP1. Asociado a la respuesta inmune innata, MICA también se asocia a psoriasis, ya que es ligando para el receptor activador de células NKG2D. Por otra parte, las citoquinas también se ven afectadas en esta enfermedad. El número de linfocitos T que producen interferón gamma está masivamente aumentado. La interleuquina 2 está compuesta por dos subunidades, P35 y P40, y se ha encontrado que la expresión de P40 está aumentada en psoriasis. La interleuquina 23 tiene la subunidad P40 en común con la interleuquina 12. Sin embargo, en ese caso, la combinación es P40-P19 y ambas subunidades están drásticamente elevadas en lesiones psoriásicas, con el subsecuente aumento en la expresión de interleuquina 23. Se han encontrado múltiples SNPs en las regiones genómicas que codifican para la interleuquina 23 y para su receptor, que es un heterodímero formado por IL-12RB1 e IL-23R, relacionados con cascadas de señalización, para lo cual requieren señales de tirosinquinasa y JAK quinasa respectivamente. Estudios han demostrado asociación de tirosinquinasa 2 con psoriasis y de JAK quinasa 2 con psoriasis y enfermedad de Crohn. Se ha asociado la aparición de la enfermedad a mutaciones en genes que tienen que ver con el desarrollo y polarización de las células T, como ocurre con RUNX3, que codifica para factores de transcripción importantes para el desarrollo de los linfocitos TCD8, promoción de la polarización de los linfocitos TCD4-TH1 y posiblemente también polarización de los linfocitos TCD4-TH17. Muchos genes que codifican para componentes de las vías del NF-κB están asociados a psoriasis. NF-κB es un factor de transcripción dimérico que puede estar compuesto de diferentes combinaciones de distintas subunidades, cuya expresión varía para cada tipo de célula. Es bien sabido que las vías de este factor están activadas en piel con lesiones psoriásicas. Así como los anteriores, hay muchos otros factores genéticos que se cree que están asociados a la aparición de la enfermedad, pero la mayoría no han sido confirmados. Muchos estudios del genoma han encontrado variantes causales de la enfermedad en el DNA no codificante, pero aún necesitan ser identificados. Adicionalmente, muchas de las asociaciones inmunogenéticas son compartidas con otras enfermedades autoinmunes, como se mostró por ejemplo con JAK quinasa 2. Se ha visto que la psoriasis vulgaris y la artritis psoriásica tienen varios loci en común. Existen predisposiciones genéticas como CART14 y ZC3H12C
que se han encontrado no solo en células inmunes potencialmente alteradas o queratinocitos, sino que parecen tener un rol en las comorbilidades vasculares asociadas a psoriasis, por lo que se hace necesario monitorear más de cerca a estos individuos. A continuación les hablaré de la psoriasis en su fase aguda. Primero se mencionarán las células implicadas y después se hablará de cómo todo esto sucede. La lesión de la piel causa la muerte celular y la producción de péptido antimicrobiano LL37 por los queratinocitos. El LL37 es un péptido derivado de catelicidina que se va a unir al ADN o al ARN. Los complejos ADN LL37 se unen a TLR9 intracelular en células dendríticas plasmocitoides. Los complejos ARN LL37 pueden activar las células dendríticas plasmocitoides a través de TLR7. Esto va a provocar la activación y producción de interferones tipo 1. Las células dendríticas mieloides pueden ser activadas por el complejo ARN LL37 a través de TLR8, así como por los interferones tipo 1, producidos por las células dendríticas plasmocitoides que dirigen la activación de las células T y la producción de citoquinas que se encuentran en la psoriasis como interleuquina 12 e interleuquina 23. Uno de los mecanismos centrales de la enfermedad es el vínculo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Esto se debe principalmente a la interacción entre sus células. La psoriasis es una enfermedad mediada por células dendríticas y linfocitos T, con retroalimentación de células como las células presentadoras de antígeno, neutrófilos, queratinocitos y células endoteliales vasculares, además del sistema nervioso cutáneo. Se ha visto que complejos de ADN hospedero y catelicidinas pueden estimular a las células dendríticas plasmocitoides dérmicas a la producción de interferón alfa. Con la exacerbación de la psoriasis, las células dendríticas y otros mediadores producen citoquinas como TNF-alfa y interleuquina 23. El TNF-alfa es una citoquina proinflamatoria que amplifica la información a través de varias vías. Es producida por una amplia gama de células como los macrófagos, linfocitos, queratinocitos y células endoteliales, y ejerce sus actividades en varios tipos celulares. Se ha visto que el TNF-alfa induce mediadores secundarios y moléculas de adhesión que han sido implicados en la psoriasis. Ahora vamos a hablar de la psoriasis como una enfermedad crónica. Primero mencionaremos las células implicadas y luego se profundizarán en los mecanismos. Células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno juegan un papel esencial en la psoriasis. En las etapas iniciales y de exacerbación se observa una activación de las células dendríticas de la dermis y epidermis. Estas células producen citoquinas como el TNF-alfa y la interleuquina 23, que promueven el desarrollo de las subpoblaciones de linfocitos T. Los linfocitos TCD4, TH1 y linfocitos TCD4, TH17. Estos perfiles secretan mediadores que contribuyen a los cambios vasculares y epidérmicos presentes en la psoriasis. Estudios con inhibidores del TNF-alfa en la psoriasis sugieren que éste interviene en la regulación de la producción inicial de citoquinas en el desarrollo del proceso inflamatorio, por medio de las vías del interferón gamma y el transductor de señales activador de transcripción STAT, y estimula la producción de quimoquinas reguladoras de linfocitos T y de las interacciones de las células dendríticas en la piel. En la inmunopatogénesis de la psoriasis intervienen tres tipos de células dendríticas: las células de Langerhans, células dendríticas dérmicas y células dendríticas plasmocitoides, que al parecer constituyen un puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa en la patogenia del proceso inflamatorio de la psoriasis. Las células dendríticas plasmocitoides son importantes efectoras de defensa antiviral en el sistema inmune innato, a través de la secreción de grandes cantidades de interferón alfa, en respuesta a un estímulo viral por medio de receptores TLR9 y TLR7. El interferón alfa es un activador de la respuesta inmune innata que está presente en las lesiones de la piel de pacientes con psoriasis. Linfocitos T.
La relación de los linfocitos T en el desarrollo de la psoriasis fue descubierta después de un ensayo clínico dirigido contra los linfocitos T con el agente DAB389 interleuquina 2, una proteína de fusión también llamada dinileuquina difitox. Esta es una proteína creada con la combinación de interleuquina 2 y la toxina diftérica, que se puede unir a los receptores de la interleuquina 2, causando apoptosis en los linfocitos T activados, que expresan el receptor de la interleuquina 2. Este estudio demostró que el agotamiento específico de los linfocitos T activados en las lesiones de psoriasis podría causar la resolución clínica e histológica de la enfermedad. Este estudio estableció la hipótesis general de que la psoriasis es una enfermedad mediada por linfocitos T activados, que están presentes en regiones focales de la piel, es decir, las placas de la enfermedad. Esta hipótesis se ha refinado dado a los estudios realizados por fármacos dirigidos al sistema inmune que se han probado en pacientes con psoriasis y la capacidad de estudiar células del sistema inmune y otras vías moleculares involucrados con la patología por medio de las biopsias. Un ejemplo de un fármaco utilizado es el CTLA4 inmunoglobulina, también conocido como abatacept, que es una proteína de fusión compuesta por la región Fc de la inmunoglobulina IgG1 y el dominio extracelular del CTLA4. Esta proteína fue usada para bloquear la coestimulación mediada por B7 a los linfocitos T. A dosis elevadas se detectaron mejoras constantes en la psoriasis que se vieron correlacionadas con la disminución de las células dendríticas y linfocitos T de las regiones cutáneas con psoriasis. Citoquinas. Los linfocitos TCD4 TH17 producen las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 17A, interleuquina 17F, interleuquina 22 e interleuquina 26, las cuales activan los queratinocitos, estimulándolos a la hiperproliferación y producción de citoquinas proinflamatorias y quemoquinas y péptidos antimicrobianos, los que a su vez reclutan y activan otras células inmunes a la piel inflamada. De este modo se amplifica la respuesta inflamatoria que conduce a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Una evidencia que sustenta el papel de los linfocitos TCD4 TH17 en la psoriasis es el aumento de las concentraciones de P40, que es una subunidad común de la interleuquina 12, interleuquina 23 e interleuquina 17 en la piel y articulaciones afectadas. La interleuquina 12 activa principalmente a los linfocitos TCD4 TH1, mientras que la interleuquina 23 interviene en el desarrollo de linfocitos TCD4 TH17. Linfocitos T reguladores. En la psoriasis existen además defectos de la función y de la proliferación de los linfocitos T reguladores. Estas células se caracterizan por su habilidad de suprimir la activación y proliferación de los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 a través de mecanismos que requieren tanto el contacto directo con las células presentadoras de antígeno como la liberación de interleuquina 10 o TGF-beta1. Los defectos de los linfocitos T reguladores en la psoriasis pueden conducir a un fallo en el control de la proliferación y activación de los linfocitos T patógenos, lo que contribuye a la inflamación. Enfermedad crónica. Ya que sabemos que los linfocitos T están involucrados con la patogenia de la psoriasis, vamos a entrar en detalle sobre los mecanismos que ocasionan las características específicas de la enfermedad, principalmente en la psoriasis crónica. Las células dendríticas mieloides producen interleuquina 12 e interleuquina 23. Estas citoquinas están involucradas en la activación y diferenciación de los linfocitos T. Las lesiones psoriáticas contienen linfocitos T, que producen interferón gamma, interleuquina 17 y interleuquina 22. Estos son los linfocitos TCD4 TH1, linfocitos TCD4 TH17 y linfocitos TCD4 TH22 respectivamente. Además, hay poblaciones separadas de linfocitos TCD8 que producen interferón gamma y interleuquina 22. Recientemente se ha encontrado que los linfocitos T gamma delta también producen interleuquina 17 en la psoriasis. La producción de estas citoquinas inflamatorias ocasiona que tanto factores endógenos como las microtraumas y factores exógenos causen la activación restringida de la respuesta inmune innata y la inflamación persistente. Esto ocurre porque los queratinocitos responden a las citoquinas producidas por los diferentes subtipos de linfocitos T, regulando de manera positiva microARNs para una gama de productos inflamatorios. Es decir, los productos de los queratinocitos inducidos tienen la capacidad de retroalimentar a las células inmunitarias de la piel y de esta manera la activación crónica de los linfocitos T persiste. Estos procesos inflamatorios pueden hacer que los autoantígenos queden asequibles,
pueden interrumpir la tolerancia de autoantígenos o activar células autorreactivas. Ha sido propuesto que las quimoquinas producidas por los queratinocitos son importantes para la migración de subconjuntos de leucocitos que tienen vida media corta, como los neutrófilos y las células dendríticas mieloides. La actividad de la enfermedad crónica también puede estar respaldada por células dendríticas maduras, DCLAMP, o por sus siglas en inglés, que forman cúmulos con los linfocitos T en la dermis. Esta estructura formada es considerada como una forma inducida de SALT, tejido linfoide asociado a la piel, o tejido linfoide terciario. Otras citoquinas. Aunque se puede observar cómo las citoquinas proinflamatorias parecen ocasionar la inmunopatogenia de la psoriasis, las citoquinas producidas por los linfocitos TCD4, TH2, como la interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 10, parecen ejercer un efecto protector contra la enfermedad, ya que el uso terapéutico de la interleuquina 4 e interleuquina 10 en pacientes produce una reversión del proceso inflamatorio. Tratamiento. En el tratamiento contra la psoriasis se utilizan dos tipos de terapia, la convencional y la biológica. En la terapia convencional se utiliza la terapia tópica como los glucocorticoides y derivados de la vitamina D, o la combinación de ambos para manejar la enfermedad leve. En el cuero cabelludo, los corticosteroides potentes son mejores que los análogos de vitamina D3. Los inhibidores de calcineurina tópicos son usados también en el tratamiento de lesiones en sitios difíciles de tratar, como las áreas intertriginosas o la cara. La fototerapia y la fotoquimioterapia son tratamientos muy eficaces, pero requieren mucho tiempo y por lo general solo se usan para el control a corto plazo de la enfermedad. Una combinación de la fototerapia y la terapia sistémica es necesaria para los pacientes con la enfermedad moderada a severa. Los fármacos sistémicos establecidos para el tratamiento de la psoriasis incluyen metotrexate, ciclosporina, acitretina y en algunos países ésteres de ácido fumárico. Respecto a la terapia biológica, los biológicos se usan para tratamiento a largo plazo porque no hay evidencia de toxicidad acumulativa o interacciones medicamentosas. A excepción de un medicamento, el etanercept, la terapia biológica aprobada es a través de anticuerpos monoclonales. El etanercept es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. Otros inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa se han usado después de la fototerapia y cuando la terapia convencional ha fallado, no se toleraba o estaban contraindicados. Uno de los tratamientos con anticuerpos monoclonales es el ustekinumab, un anticuerpo monoclonal humano completo de tipo IgG que actúa contra la subunidad P40 de las interleucinas 12 y 23. Ustekinumab interfiere con el desarrollo de linfocitos Th17, que son células efectoras importantes en la inflamación psoriática.